Le damos una calurosa, cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este servicio especial, porque no hay Navidad sin nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la razón de nuestra celebración. No celebramos fecha, no celebramos, hermanos, como el mundo lo hace, sino que Cristo nos trajo alegría, gozo, paz, salud, amor. Y ese espíritu de Navidad, en que cuando nuestro Señor vino a este mundo y nació, ese verbo maravilloso encarnado se hizo hombre, nosotros damos gracias a Dios porque en Él hemos encontrado la luz, la paz, la esperanza, el gozo y el amor. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Espero que se esté gozando en este día de lo que Dios tenía preparado para su pueblo en esta tarde. Hoy en este día estamos celebrando algo muy hermoso y es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años Él vino con una misión, y yo quiero que usted, es mi oración, que usted comprenda el significado de la Navidad. Hermano mío, nuestro Señor Jesús vino como el Mesías prometido, y Él, quiero que me acompañe en el libro de Lucas, en el capítulo 2. Esta es una reflexión que quiero compartir con ustedes, hermano, esta enseñanza, basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 17 al 18, por favor. ¿Lo tenemos? ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? Digámoslo todos juntos. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Amén. En esa noche, cuando los ángeles aparecen ahí mientras los pastores velaban por sus rebaños, ellos dan el famoso grito, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hermano, y es que gracias al Señor, fue en esa noche donde se cumplió exactamente la profecía que encontramos en el libro de Isaías en el capítulo 7, cuando dice que he aquí os daré señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Mire qué interesante que cuando muchos años después de esa profecía, habían pasado aproximadamente, hermanos, unos 500 años de que esa profecía de Isaías, que Dios había revelado a su pueblo, y el pueblo estaba anhelante, a la expectativa, esperando cuándo se cumpliría esa profecía. Pero resulta que los tiempos que pasaban se miraban más oscuros, más negros, porque después Israel, hermano, fue llevado cautivo a Babilonia, donde estuvo 70 años en cautiverio. Y pasaron, hermanos míos, momentos difíciles de angustia. Su templo fue destruido, el sistema sacerdotal fue destruido, el pueblo fue llevado cautivo, hermanos, sus ciudades y sus murallas quemadas. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que viene Dios, se levanta y levanta un hombre llamado Nehemías, y en ese hombre llamado Nehemías reconstruye nuevamente los muros de la ciudad y se hace un segundo templo. Y en ese segundo templo, hermanos míos, comienza el pueblo nuevamente a adorar a Dios obedeciendo la ley de Moisés. Pero resulta, hermanos míos, que después de ese tiempo viene el imperio medo-persa, luego el imperio greco-macedonio, viene el imperio romano. Estamos llegando hasta el año 63 antes de Jesucristo, cuando Roma toma el poder y el control mundial, y se encuentra Israel, hermanos míos, como colonia romana bajo la opresión y dominio del imperio romano, el cuarto imperio mundial, según las profecías de Daniel. Y el pueblo, hermanos míos, que se encontraba nuevamente bajo una cuarta potencia mundial, oprimido, afligido, todavía esas palabras del profeta Isaías seguían retumbando. Les daré una señal,
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermanos míos, la última de las profecías en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, cierra el canon bíblico del Antiguo Testamento diciendo estas palabras: he aquí envío mi mensajero delante de mí. Ese mensajero sería Juan el Bautista. Desde esas palabras de Malaquías hasta el Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, pasaron 400 años de silencio. No había revelación, no había mensaje profético, no había sueño. Hermano mío, simplemente Dios en su soberana sabiduría dejó esos 400 años de silencio, y dice la palabra de Dios que en ese entonces aparece nuevamente el ángel Gabriel en Lucas, en el capítulo 1, capítulo 2, y se le aparece al profeta Zacarías, quien era del linaje del sacerdotal de la línea de Sadoc. Y de ahí el ángel Gabriel, mientras este sumo sacerdote Zacarías está ahí ministrando en el lugar santísimo, se le aparece y le dice que él iba a su esposa daría a luz un hijo y se llamaría Juan, porque él prepararía el camino para la llegada del Mesías anticipado. El sacerdote Zacarías no lo podía creer, porque ¿cómo es posible que después de 400 años este ángel le aparece a él y le dice esas palabras? Nuevamente Dios comienza a hablar palabras reveladas a su pueblo. Y entonces, hermanos míos, el sacerdote, al no creer las palabras, porque dijo: Señor, yo ya estoy anciano y mi esposa ya es muy anciana. Y el ángel dijo: lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por lo tanto, quedarás mudo hasta que tú veas que este milagro ocurre. Y resulta que su esposa Miriam sale embarazada, una señora ya de anciana, y que se le había pasado ya su costumbre. Por el poder milagroso de Dios, da a luz a un hijo llamado Juan el Bautista. Y este hombre, hermano mío, sería un hombre poderoso, que sería el heraldo, como aquel que anuncia: oíd, pueblo de Israel, viene tu Mesías prometido. Y mientras Juan era usado por Dios en el desierto y bautizaba a todas las personas, Dios ya le había dicho a él que él sabría cuándo el Mesías se aparecería, porque el Espíritu Santo descendía de él, sobre él, en forma de paloma. Cuando ve esa señal, Juan el Bautista, al mirar que Jesús se presenta ante él, dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan cumplió exactamente lo encomendado por Dios, preparando los corazones de su pueblo Israel, para que cuando viniera el Mesías, la gente estuviera un pueblo dispuesto y bien preparado. 6 meses después, Juan el Gabriel, el ángel, cuando se le aparece a Zacarías, visita a una jovencita pura, virgen, llamada María. Y esta joven, el ángel le dice: salve, muy favorecida, bendita eres entre todas las mujeres. Y comienza él a decir que concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. María decía: pero ¿cómo será esto? Por cuanto yo soy virgen y todavía no he sido dado a hombre. Ella estaba en el proceso simplemente de que tenía el compromiso con José, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Pero viene el Espíritu, el ángel le dice: el Espíritu Santo te cubrirá y te protegerá y darás a luz un hijo. Hermanos, ese hijo que fue concebido por milagro del Espíritu Santo viene y nace
Y cuando nace, los ángeles en el cielo se le aparecen a los sacerdotes. Miren, no se le aparecen a los sacerdotes, no se le aparece al rey Herodes, no se le aparece a nadie, se le aparece a un grupo humilde de pastores que se encontraban, hermanos, cuidando su rebaño. Qué cosa más interesante, hermanos míos, que el verbo de Dios que se hizo carne, Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre. El Dios todopoderoso, Jesús, el que por el cual usted y yo fuimos creados, y para Él y por Él, y que Él, hermano mío, se hizo hombre. Dios del cielo se encarnó en Jesucristo, nuestro amado Señor. Dios el Padre, dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Hijo unigénito, porque solamente es Dios encarnado, nació y venía a este mundo como el mayor regalo que Dios tiene para la humanidad. Hermanos míos, Dios, si la mayor necesidad del hombre hubiera sido financieramente hablando, Dios hubiera enviado a un economista. Si la mayor necesidad del hombre hubiera sido la enfermedad, Dios nos hubiera mandado a un doctor. Si la mayor necesidad del mundo hubiera sido paz entre las naciones, Dios hubiera mandado a un general militar. Pero no, la mayor necesidad del mundo era que el mundo andaba en tinieblas. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, dice en el libro de Isaías. Y esa luz, hermano mío, venía a este mundo, dice Juan capítulo 1. Y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria, hermanos míos, que es nuestro Señor Jesucristo, vino aquí a la tierra y se hizo hombre y se encarnó. Bien dice ese canto que cuando María estaba con ese bebé y besando ese bebé, estaba besando la faz del Dios mismo que la creó a ella. Con razón María, cuando dijo y recibió las palabras del ángel, dijo: mi alma se goza en Dios mi Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Qué lindo que María reconoció que ese bebé, que sería su hijo, pero al mismo tiempo sería su Salvador y su Señor. Qué hermoso entender, hermanos míos, ese misterio de ese Mesías que venía y que era un misterio en el Antiguo Testamento y que el pueblo no lo entendió, pero aquellos que están dispuestos de recibirle y de entregarle su vida y su corazón comprenden de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios, hermanos míos, te ama y Dios no quiere que tú vivas en tinieblas. Dios no quiere que vivas bajo el poder del pecado. Dios no quiere que tú te pierdas y vayas al infierno. Por eso Cristo Jesús, nuestro Señor, nació, y es lo que celebramos en el día de hoy. Los ángeles, cuando se le aparecieron a los pastores no entendían cómo era eso, pero quedaron espantados ante la majestad de la visión celestial. Y ellos dijeron: pues vamos pues allá a Belén para ver qué es lo que ha ocurrido. Y dice la Biblia que los pastores se maravillaron de lo que se decía de ese niño. ¿Cómo es posible de que Dios tenga que hacerse hombre y para hacerse hombre nazca como un bebé, como todos nosotros? Mire, esto no es ningún ¿cómo le puedo decir? No es ningún misterio. Porque la Biblia nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 4, mire lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, mire qué hermoso es esto. Él no solamente, hermano mío, se hizo hombre, sino que dice en el libro de Filipenses capítulo 2 que Él
se despojó a sí mismo y se humilló. Cuando dice que se despojó de sí mismo, es que Jesucristo, siendo Dios, Él renunció a sus atributos divinos. ¡Qué maravilloso! Y eso es lo que no entienden algunas religiones y algunas sectas y algunas enseñanzas que dicen que Jesús es un Dios junior o que Jesús no es el Dios todopoderoso. No comprenden de que Jesús se hizo hombre y Él mismo renunció a sus derechos. No renunció de ser Dios, Él seguía siempre siendo Dios, pero simplemente Él no quiso utilizar de sus atributos divinos como omnipotencia, omnipresencia, pero cuando los quería usar, los utilizaba. Y así dice la Biblia que se hizo hombre y se encarnó por nosotros. ¿Y sabe qué es lo que hizo Jesús? Vivió una vida perfecta. Esa vida que usted y yo no podemos vivir, porque nadie puede cumplir los estándares de Dios, porque los estándares de Dios es santo y Dios es perfecto y Dios es justo. Y Él, hermano mío, un Dios todopoderoso e infinito, requería y venía a este mundo a salvarnos a nosotros, seres humanos pecadores, perdidos, limitados y que necesitábamos de perdón y salvación y de vida eterna. Pero gracias al Señor Jesucristo, que vivió bajo la ley, porque Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, y cumplió la ley por usted y por mí. O sea que aquellos que podíamos decir, no, yo no soy mentiroso, y somos mentirosos, Cristo nunca mintió, nunca se halló engaño en su boca. Aquellas personas, hermanos míos, que habíamos quebrantado todas las leyes divinas y perfectas de Dios, hermanos míos, Jesucristo la cumplió a cabalidad y perfectamente por cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Ese es el mensaje que quiero compartir con usted en esta tarde y decirle, usted no necesita hacer buenas obras para ir al cielo. Cristo ya las hizo por usted. Usted no necesita, hermano, ser una buena persona, porque ya usted es una mala persona como lo soy yo también. Todos nosotros no podemos ser buenos por nosotros mismos. Por eso Cristo murió por nosotros, para que con su muerte Él, su justicia perfecta y su vida santa y divina, nos las impone sobre nosotros. Eso se llama la doctrina de la imputación. Dios, hermanos míos, nos declara, cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, y al principio no entendemos y decimos, ¿quién es Cristo? ¿Quién es ese hombre que murió hace 2000 años atrás en una cruz? ¿Quién es ese Jesús que andaba predicando y la gente lo seguía? Usted no lo comprende, pero cuando usted pone su fe en Él y su confianza en Él, resulta que ese Jesús que nació hace 2000 años llega a cobrar vida en su corazón, llega a cobrar vida en su vida, y ahora usted entiende de que ese Jesús que nació también ha nacido dentro de su corazón. No había lugar para ellos en el mesón, pero ha hallado lugar en el corazón de cada uno de nosotros. Si usted todavía no ha abierto su corazón a Jesús y no le ha dado lugar a Él, yo creo que es muy buena oportunidad en esta Navidad que usted le diga, yo, Señor, quiero que tú seas mi Emmanuel, mi Dios con nosotros. Y gracias al Señor que ahora Dios, hermano mío, se ha revelado en su Hijo Jesucristo, y ahora Dios está con nosotros. Y eso es lo hermoso, y es lo que quiero terminar para que usted y yo podamos comprender esa misión. Jesús, hermanos míos, Él nos trajo luz porque Él es la luz de este mundo. Él nos trajo paz porque Él es el príncipe de paz. Él nos trajo gozo porque su Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestras vidas y tenemos el gozo del Señor. Es diferente de la alegría. La alegría es momentánea, la alegría es basada solamente en las circunstancias, pero el gozo es basado en la presencia constante y continua de Jesucristo dentro de tu vida y dentro de mi corazón. Gracias al Señor, porque el gozo que el cristiano tiene, el mundo no lo puede comprender. Por eso el cristiano, mi querido hermano, le pasa una, le pasa otra, y este problema y esto, pero el cristiano todavía se puede regocijar en Jesucristo, su Señor, porque Él es el motivo de
nuestro gozo. Y este dice la Biblia, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, dijo, este será motivo de gran gozo para todo el pueblo. Jesús es nuestro gozo, Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra paz, Jesús es nuestra luz, y Él nos vino a enseñar, óigalo bien, a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Cuál es la aplicación final de todo esto, mis queridos hermanos? Bueno, que el príncipe de paz, que nos trajo la paz, Él quiere que tú experimentes su paz y la compartas con otros. El mundo piensa que paz es ausencia de conflictos bélicos. Hace unos meses atrás, los presidentes firmaron un tratado de paz y dice, esta es una paz eterna. Mentira. El hombre no puede producir paz. Sin Jesucristo, el príncipe de paz, no hay y no existe una paz verdadera. Por esa razón Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermano, y es esa paz que experimentamos los hijos de Dios, en donde tú por primera vez vienes al Señor, te rindes ante Él y le dices, gracias Señor por haber enviado a tu Hijo, mi Señor Jesucristo. Yo lo recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor personal. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y que tú derramaste tu sangre para que mis pecados pudieran ser perdonados. No hay ningún otro medio en que el hombre pueda ser salvo. No es asistiendo a una iglesia que se salva el hombre. No es con el bautismo que se salva el hombre. No es con buenas obras que se salva el hombre. El hombre se salva por fe solamente en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Le has recibido tú por fe en este día? ¿Podrías tú decirle, yo ya creo en Jesucristo? Cuando tú lo haces, Él te inunda de tu paz y entonces por primera vez te sientes perdonado, sientes que una carga se te quitó de encima y ahora eres declarado justo delante del Señor. ¿Qué increíble es eso? ¿Cómo es posible que yo, siendo un hombre tan malo, tan bandido, tan mañoso, tan engañador, tan sinvergüenza, tan esto, bueno, mejor no sigo diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, siendo ese hombre así, Dios me haya perdonado? ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo hizo por mí en una cruz. La ira de Dios cayó sobre su Hijo en una cruz. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repitiendo las palabras mesiánicas del Salmo capítulo 22. Solamente para que el mundo entero supiera que el que estaba gritando en una cruz era el Mesías siendo colgado por nosotros en una cruz. Gracias a Dios, usted y yo ya no tenemos que pagar por nuestro pecado porque ya hubo alguien que lo pagó por nosotros. Ese se llama Jesucristo. Puedes recibirlo en esta tarde. Puedes decir, Señor, ya estoy cansado de vivir a mi manera. Yo quiero experimentar tu paz. Quiero experimentar tu luz. Quiero experimentar tu gozo. Eso que sintieron los pastores y que se maravillaron. Yo quiero maravillarme en este día y decirte, gracias Señor. Te adoro, te amo, te bendigo Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando los pastores llegaron, vieron las palabras de los ángeles cumplidas ahí en un maloliente, humilde, sucio pesebre. ¿Qué pasaba? Que Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Gracias al Señor. Eso se llama el Evangelio de salvación. Cuando Él dijo, he aquí os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Eso significa evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Usted y yo como cristianos, hoy en este día, decimos las buenas nuevas. Que el Mesías ha venido. Cristo ha nacido. Hoy en día hay salvación para todos los seres humanos. Y como cantamos hace poco, todos podemos ser hermanos, pero solamente bajo Cristo, porque hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hoy
y siempre en su iglesia y por todo su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Voy a invitarles que nos pongamos todos de pie, mis queridos hermanos, por favor, en esta tarde. Señor amado, ante tu presencia en esta tarde, y te damos gracias, Señor, porque podemos en este día gozarnos, alegrarnos, regocijarnos, Señor, que tú has venido para darnos salvación, darnos luz, darnos esperanza. Si usted en esta tarde no tiene idea de lo que hemos estado hablando, puede quedarse con unos minutos y hablar con su servidor y decir: pastor, yo quiero que usted ore por mí, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero conocer a Jesucristo. Puede quedarse y con mucho gusto le vamos a ayudar. Si usted es cristiano y no había entendido la razón de nuestra celebración, yo quiero decirte, hermano mío, regocíjate en el Señor. Ama como Él amó, disfruta de su paz, permite que Él te inunde de su gozo y que tú puedas entender que en este tiempo Jesús es la razón de nuestra celebración. Te damos a ti las gracias, Señor, en el santo nombre de Jesús nuestro Señor.